Hola amigos, muy buenos días. Hoy estamos ya en este día tan hermoso, tan precioso, dando siempre gracias a Dios por todas sus misericordias. Y hoy vamos a compartir Lucas 19:1 que habla acerca de Jesús y Zaqueos. Y quiero decirte que aquí vamos a ver el llamado de Dios. Dios hace un llamado a todas las personas, pero estas personas no comprenden el llamado de Dios. O sea, viven en su vida y nunca han oído Dios te llama. Dios te llama al arrepentimiento, Dios te llama a una relación con Él, Dios te invita y te llama a estar en el reino de los cielos. Y todo está encerrado en el libre albedrío de tu decisión. Porque Dios no va a forzar a nadie a entrar al cielo. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que todos los hombres vengan al conocimiento de su palabra. No es necesariamente que diga, ya leí la Biblia y me sé este verso, el otro, me sé la Biblia, conozco la obra de Dios, he leído la Biblia, conozco bien muchas cosas de Dios, pero te hace falta algo muy importante, como aquel hombre que compartíamos hace varios días de que, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pues, ¿qué harás? ¿Qué harás? Yo te puedo decir que los mandamientos no los puedes cumplir, pero los mandamientos que están en el Evangelio sí los puedes cumplir. Solamente es una palabra mágica que se llama obediencia. Una palabra muy muy difícil para unos porque esa es la obra de Dios, que creas en Él. Hay muchos pasajes que hablan y afirman esta situación, que creas en el que Dios ha enviado, en Jesús. Y Jesús vino a esta tierra y vino a darnos esa libertad que necesitábamos en verdad. Dios no es mucha la diferencia entre la libertad que Dios nos da y en el libre albedrío, que tú puedas hacer lo que tú quieras o lo que tú puedas hablar. Es la decisión correcta que tú tomes. Y vamos a decirles a todos que nos hace falta aprender mucho de Jesús. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a estar eh, alabando al Señor, o sea, las alabanzas al Señor. Tenemos que obedecer, que es el secreto de Dios. Sin obediencia no hay nada, mi amigo. Nadie se puede arrepentir si no es llamado al arrepentimiento. Muchas personas van tal vez a una iglesia como invitados, pero no se les ha hablado el arrepentimiento. ¿De qué te tienes que arrepentir? De tu pecado, de la maldad que hay en ti, porque les he dicho que Dios nos dio ya de su conocimiento en la palabra, que nosotros somos conocedores del bien y del mal. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos el camino de la bendición y el camino de la maldición. Tú decides, tienes que tomar buenas decisiones, porque las cosas se están poniendo cada día peor. Vienen las enfermedades, viene la guerra, las noticias hablan de muchas cosas terribles y el hombre cada día está volviéndose como un animal irracional. No piensa, no actúa, no decide, puras quejas, este, unos están con uno, con otros, y no se ponen de acuerdo de que lo primero que tienen que hacer es venir y a humillarse delante del Señor. Tenemos que venir a humillarnos delante de Dios.
tenemos que venir y hablar con el Señor y decirle, perdónanos, Señor, perdónanos. Porque sin el perdón de Dios no hay remisión de pecados. Y para ser perdonados tenemos que confesar nuestro pecado. Y Dios nos llama a arrepentirnos, nos llama a que le sigamos. Es un llamamiento santo a la obediencia, a la santidad, a la obediencia, a ser limpiados, a ser consagrados a Dios y a ser perfectos, llamados a ser perfectos. Dios nos hace un llamado que encierra muchas cosas, llamados a la obediencia, llamados a creer en Él, en sus palabras, porque Él es el que vino a salvarnos. El Padre envió a su Hijo. El que recibe al Hijo, recibe al que me envió, dijo Jesús. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que estudiar la Biblia y creerle a Dios. No hay otra opción. La gente está perdida. La salvación es un regalo de Dios y la gente se pierde. Ese es un detalle de la situación que vive el hombre. El hombre está pensando muchas cosas, en que puede lograr muchas cosas, pero nuestra vida es tan corta, como decía el pastor el domingo. Nuestra vida es tan corta que nunca vamos a terminar de hacer algo, porque siempre como humanos tenemos proyectos, queremos hacer cosas, estamos en un lugar donde hay muchas cosas que hacer, muchos se han dejado vencer, por eso en la calle hay muchos que están deprimidos, muchos están abandonados a su destino por sus malas decisiones. No termines como muchos están terminando con su vida, abandonados a la suerte de este mundo. Este mundo no ofrece nada. Hay que sufrir, pues sufrimos. Nos enfermamos, pues batallamos. Tenemos que aprender, tenemos que caminar, tenemos que luchar. Y la única esperanza es la Biblia, la obediencia a Dios. La única esperanza es la obediencia al que nos ama y nos deja su mensaje de amor, que es el Evangelio, que nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es que vivas en obediencia la palabra de Dios. Pero vamos a leer el capítulo, va a ser muy cortito y espero que ustedes oigan este llamado. Dios nos llama a cambiar de idea, que tengamos la mente de Cristo, que tengamos ideales, que nuestros ojos estén puestos en el reino de los cielos, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, en que Él es nuestro único y suficiente Salvador, en que Él nos va a sustentar, Él nos va a dar poder, nos ha brindado muchas cosas que nosotros tal vez no entendemos como humanos, nos ha dado bendiciones espirituales, nos ha dado su armadura, pero no la sabemos usar. Nos ha dado la fe y mucha gente está equivocada con la fe. La fe es creer en las palabras de Jesús, esperar lo que Él prometió. La fe no es creer en una imagen o en un árbol. Esa no es la fe verdadera. Pero vamos a leer. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Señor, danos sabiduría e inteligencia. Te damos gracias por este día. Señor, que los que oigan este video recapaciten, piensen que tenemos que escuchar a qué nos llamas.
¿Qué nos pides? ¿Cómo debemos de caminar? ¿Qué debemos de hacer? Tú nos hablas a través de tu palabra. Eres muy bueno con nosotros. Gracias, Señor. En esta mañana ya tarde, Señor, quiero decirte que me ayudes, Señor. Me encanta tu palabra, me gusta compartirla. Ayúdame, Señor, a hablar correctamente porque no quiero equivocarme, Señor. Quiero que tus pensamientos estén en mi ser. Quiero que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Ese es mi deseo, Señor. Te pido te pido por mi familia, pero más te pido, Señor, por los que no son salvos. Que, Señor, que ellos escuchen tu palabra de llamamiento, que tú los llamas, Señor, para vivir contigo. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, y hágase tu voluntad en nuestras vidas. Hágase tu voluntad como está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer y escuchen bien. Vamos a hablar de Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿se acuerdan que él iba por el camino de Jericó y encontró un ciego y le devolvió la vista? Pues aquí se oía mucho de Jesús, hablaban de Jesús, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Muchos han oído de Jesús, pero no procuran verle, no procuran buscarle. Nada más oyen de Jesús. Entonces, dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Procuras ver quién es Jesús? Búscalo. Pero no podía a causa de la multitud, porque no le dejaba ver, pues era pequeño de estatura. Nosotros vamos creciendo, crecemos y no buscamos a Jesús. No sabemos quién es. Mucha gente no sabe quién es Jesús. Entonces, Zaqueo era pequeño de estatura y la gente no le dejaba ver porque la gente era más alta que él. Y corriendo delante, o sea, corrió hacia adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí, Jesús, iba a pasar y él se subió. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios quiere habitar en tu casa. Pero miren, tenemos que ver con los ojos espirituales. Jesús mira. Aquí a Zaqueo lo miró. Dice que mirando hacia arriba le vio. Estaba en un árbol arriba. Pero Zaqueo lo hizo así porque era chaparrito. Se subió y Jesús le miró. Jesús te mira. Dios mira desde los cielos a todos los hijos de los hombres para ver quién le busca. Entonces Jesús está viendo a todos. Y a todos les va a hablar, a todos les ha llamado. Dios ha llamado a mucha gente, pero la gente no ha creído, no ha obedecido. Entonces aquí, Zaqueo se dio prisa, descendió del árbol, porque Dios le había dicho que iba a posar en su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo debemos de recibir a Jesús? Gozosos, contentos porque Dios nos ha mirado, Dios nos llama, nos invita a morar en nuestra casa, pero a veces la gente no lo quiere, la gente quiere mejor una televisión, quiere rentar Netflix, quiere otras cosas que no sean Jesús, quiere diversión, quiere fiesta, y desgraciadamente pues lo he dicho, la gente busca el sexo, alcohol, drogas, diversión, trabajo, estrés, o sea, andan en otros pasatiempos donde pierden el tiempo. Entonces,
Al ver esto, que sucedía, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ay, ay, Jesús entró con un hombre pecador. La murmuración. Cuando tú vas con Dios, ay, ya se hizo cristiano. Ay, ya lee la Biblia. Ay, ¿a poco hay algo raro en ti? Ya no dices malas palabras. Porque Dios te cambia. Ya no tienes pensamientos como nosotros. Ya no te ríes de mis chistes. ¿Por qué no te ríes? Porque ya cambié de pensamiento. Ahora pienso como Jesús. La vida de Jesús me ofrece algo mejor que esta vida de este mundo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Fíjense cómo dice aquí la Biblia. Dijo al Señor. ¿Quién es Jesús? El Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Por qué? Porque Zaqueo, dice la Biblia aquí, dice que Jesús era rico. Él se hizo rico porque ya saben cómo son los publicanos. Cobraban impuestos y les quedaba mucho dinero para ellos. Así son los políticos de hoy. Pero ellos no dan nada. Entonces, aquí abrió su corazón Zaqueo y le dijo al Señor, mira Señor, se lo devuelvo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, a esta casa, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay mucha gente perdida, amigos. La salvación no se pierde, el que se pierde es el hombre. El hombre está perdido en este mundo. Hablaba con mi esposa, le hablaba, mira, estamos estudiando Génesis, y le hablaba yo que José lo había puesto Faraón como si fuera él el faraón, porque le dijo, tú tomarás mi lugar, y él fue gobernador de Egipto. Y cuando hubo hambre en la tierra, miren las cosas que pasan. Había hambre en la tierra y él había juntado mucho grano para, para salvar a la gente del hambre. Y se trajo a su papá Jacob y a toda su familia a vivir ahí en Gosén. Y cuando transcurrieron los años, lo que pasó es que al comprar tanta necesidad, se acabó el dinero, ya no hubo dinero. Y después que se terminó el dinero, pues los hombres llevaron sus ganados. Cuando ya no tenían ganado, dieron sus tierras por semillas y por comida. Y después ya no había nada más que ellos mismos se entregaron y fueron así siervos, fueron esclavos. Y Faraón, dice la Biblia, que él fue dueño de todo. Tenía dinero, posesiones, esclavos. Era dueño de todo, amigos. Y me quedaba pensando yo, cuando venga el anticristo, va a suceder lo mismo. Él va a tener el alimento en sus graneros, y el que no se ponga el chip no va a poder comprar ni vender más que los que tengan el chip. Y la gente va a ser esclava. Ya no va a haber religión. Van a adorar a la bestia. Y así sucede. Por eso Dios nos llama a abrir los ojos y a despojarnos de nosotros mismos, a despojarnos de muchas cosas. Que seamos hombres prudentes, que aprendamos a hablar, que tengamos ese valor y nos quitemos esa vergüenza de no orar a Dios, de no declararlo en nuestras vidas, de no decirle así como le dijo Zaqueo, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos? Porque no deja la riqueza, no puede dejar su riqueza porque se pone triste. Dice, ¿de qué voy a comer? Pero aquí Zaqueo está diciendo, me despojo, Señor, de mis bienes, se los doy a los pobres.
¿Por qué? Porque está dispuesto, Zaqueo estaba dispuesto a obedecer, quería conocer a Jesús porque él ya había oído. Hay mucha gente que ha oído, pero no obedece al Señor. Esa es una tragedia, una tristeza muy grande. Hay muchas doctrinas que, que hablan de cosas y la verdad no deberían de ser importantes. La doctrina importante es el mensaje de Jesús, la salvación, el llamado que le hace Dios a la gente. Hey, amigo, Dios te llama, así como a Zaqueo. Zaqueo, bájate de ahí. Hoy voy a comer a tu casa. Híjole, Dios nos ha invitado a vivir con Él, a estar con Él, pero tenemos que obedecer. Es un mandamiento que debemos de descubrir. Sin obediencia no hay nada. La vida pasa y la vida tiene sus problemas. El sol nace para todos, pero la bendición de Dios, en obediencia a su palabra, es muy diferente a vivir como cualquier pagano. Cuando yo no era cristiano, cuando yo vivía en el mundo, cuando vivía en mis anhelos, en mis deseos, en mis proyectos, yo vivía mal. Aunque entre comillas nos va bien. Porque no vamos a decir nunca que Dios nunca nos ayudó. Dios siempre ayudó. Vean, Dios le da a todos. Y mucha gente es como los narcos. Los narcos tienen todo. Y todavía descaradamente dicen muchos, ah, Dios es bueno. Dios me ha bendecido. Entonces, así no es, amigos. Pero miren, hablando de ciertas cosas, de la obediencia y de las cosas, Dios llama a Zaqueo, pero voy a hablar acerca del destino de los malos. Zaqueo era un hombre que tenía una conciencia de hombre bueno, o sea, estaba bueno, pero él no conocía a Jesús. Pero cuando lo conoció él había oído, había sabido, pero ahora tenemos que saber ciertas cosas. Por ejemplo, en el Salmo 73 dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel. O sea, Dios fue bueno con Zaqueo. Dice, para con los limpios de corazón. Si Zaqueo era un publicano y era rico y andaba en malos caminos, él no conocía a Jesús, había oído de él, pero él era capaz de limpiar su corazón, de reconocer quién es el Señor. Pero miren, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, vamos a hablar de Asaf, de un cantor. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Vamos a ver el por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hay veces que vemos que mucha gente le va bien, tiene carros, tiene casa, tiene algo y mucha gente no tiene nada. Y Asaf decía, oh, yo no tengo nada, casi resbalan mis pies. Dice, porque no tiene congojas por su muerte, o sea, no se acongojan por su muerte, son valientes, pues su vigor está entero. ¿Y cuántas gentes viven enfermas en la iglesia a diario? Estoy enfermo, oren por mí. Y las gentes que no tienen a Dios, que no conocen a Dios, que no les importa a Dios, a veces están mejor, pero amigos, Dios hace un llamado. Dios murió por todos. Cada quien tiene que tomar una decisión. Si no quieren venir a Cristo, pues no los vamos a obligar. Y miren lo que dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿Ha visto esos hombres? Es lo que está sucediendo hoy en día.
Mucha gente se viste de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. O sea, no les interesa a Dios. Y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, o sea, a Jerusalén. Y es lo que pasó. Dios está volviendo, haciendo que su pueblo regrese. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Entonces los malos dicen, ¿cómo sabe Dios? Pues si no conocen a Dios, ¿cómo van a saber? Hasta dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, ¿se puede saber esto? ¿Se puede saber el futuro de la humanidad? ¿Cómo sabe Dios? ¿Quién sabe el futuro? Dios nos revela el futuro a través de su palabra y nos dice el destino de las personas. Él nos hace un llamado al arrepentimiento, a seguirlo, a obedecerlo. Pero los impíos, la gente malvada, perversa, dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Cuánta gente usted ve, la gente impía alcanza riquezas? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, decía Asaf, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, él está, ay, es que yo sufro. Si dijera yo, hablaré como ellos, seré arrogante, seré violento. He aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Fíjense lo que dice Asaf. Si tú te conviertes en un hombre perverso, malo, sangrón, como dicen, que solo ve por sí mismo, engañarías a tu familia. Cuando pensé para saber esto, o sea, habla de pensar. Fue duro trabajo para mí. O sea, cuando dice la gente, ¿por qué a mí? O no lo pienso bien, o ¿por qué me pasa esto? Porque así es la vida. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario, fíjense, aquí entrar en el santuario, entrar a la presencia de Dios, cuando cierras los ojos, que se abre el portal y estás automáticamente en la presencia de Dios y heme aquí, Señor, Señor, ayúdame. Ahí Dios te va a hacer comprender el fin de ellos. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios nos hace comprender cuando entramos en el Señor, ayúdanos, bendícenos. Cuando tú le dices al Señor, Señor, dame sabiduría e inteligencia para caminar en tus caminos, para vivir mi vida para ti. Dame palabras con denuedo, o sea, lo que tú le pidas al Señor, esa es la verdadera riqueza que debemos obtener para caminar en Cristo. Y así dice Asaf, dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Dice, perecieron y se consumieron sus terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense lo que dice aquí. Él se dirige y le dice, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su presencia. Y Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, y a los que hacían maldad, aléjense de mí, hacedores de maldad. No los quiero ni ver. ¿Por qué? Porque no atendieron al llamado, no obedecieron. Entonces dice Asaf, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Oh,
miren lo que dice el Señor. Aquí en la tierra, Dios nos va a tomar de la mano derecha y nos guiará según su consejo. Su consejo es la palabra de Dios y nos guía cuando obedecemos, cuando escuchamos su llamamiento a escudriñar las escrituras, a leer la Biblia, a compartir, a orar, a velar, a ayunar con propósito. Muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hacer, se nos hacen más importantes otras cosas, pero debemos de ser como Zaqueo, que dijo, Señor, eh, yo le doy mis bienes a los pobres, y si a alguien he defraudado, le devuelvo cuadriplicado. Tenemos que responderle al Señor de alguna manera. Mira, Señor, yo voy a orar todas las mañanas y me voy a presentar delante de ti cada mañana. Voy a dejar de ser un padre sangrón. Voy a dejar de ser un esposo miserable. Voy a tratar de ser un hombre manso y humilde. Entonces, dice, me has guiado según tu consejo. O sea, si tú obedeces los consejos de Dios, serás guiado en el Espíritu. Y después me recibirás en gloria. ¿Por qué? Porque Dios hace el llamado y a los que Él llama, ellos tienen beneficios. El beneficio de la salvación, de la promesa de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. ¿A quién tenemos en el cielo? Solamente a Dios. Entonces, y fuera de ti nada de... Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, que nuestro sentir, nuestro llamado, nuestro deseo sea directos a Jesús. Que nuestro deseo sea solamente Jesús. Pero tenemos que trabajar, tenemos que vivir. Entonces, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Obedecer a Dios. Dios nos da espacio. Dios no es un hombre como los de hoy, como este de Corea del Norte. Cómo tiene su pueblo. No es como un reino, no es de Dios, no es como el Cuba, que lo tienen ahí, que la que el comunismo es un bien común para todos, que todos tenemos los mismos derechos y que todos tenemos todo. Eso es lo que se dice ahora en la democracia también, mezclada con comunismo. La democracia va a desaparecer. Entonces, que nuestro deseo sea Dios aquí en la tierra, mientras existamos aquí en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. A veces estamos sufriendo desfallecer así. Nos da congoja lo que está pasando en el mundo. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La roca, por ejemplo, la roca dice, le compararé a un hombre prudente que edificó en la roca. En la roca. La roca de mi salvación es Dios para siempre. Y miren, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Dios hace un llamado, Dios llama a Zaqueo, llamó a Pedro, llama a muchos. Hoy en día me llamó a mí, te llama a ti, te llama a aquel, llama a aquella, al otro, al de más allá. Pero cada quien decide. Muchos se alejan del llamamiento de Dios. Se les olvida y no obedecen. Y dice, porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y hay muchos que dicen que son cristianos, que siguen a Cristo, que creen en Cristo, y les sale la enjundia esa de, yo sigo a Cristo y que todo lo puede Cristo que me fortalece, y después llega un tiempo y se apartan porque
no miran en la palabra, no obedecen, son guiados por sus propios pensamientos y a veces se extravían y se pierden, se alejan de Dios, se apartan. Entonces, si te apartas de Dios, si se apartan de Dios, el Señor te va a destruir. ¿Por qué? Por desobediente. Dios quiere que obedezcamos a su palabra, que siempre estemos presentándonos delante de Él, reconociendo nuestro pecado, diciendo, Señor, oh, perdóname, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, hoy, hoy no puse atención a tu palabra, perdóname, soy un pecador, Señor, hoy estuve afanado, ayúdame, te necesito, líbrame de mi maldad, perdóname, no quiero ser sangrón, tantas cosas que debemos de decirle al Señor, porque miren, aquí Asaf dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Acércate a Dios. Dios te llama, no tengas miedo, como cuando llamó a los ciegos, a Bartimeo, y hasta le decían todos, ay, te habla el Señor, te llama, ve, y les devolvió la vista. Dios es un Dios de milagros, pero a veces los milagros tal vez no sucedan. El milagro que debe de suceder en tu vida es de que tú tengas un corazón dispuesto para ofrecerlo al Señor y decir, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero rendirme a ti. Pero en cuanto a mí también, a ti, a todos, dice, el acercarnos a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor y contar todas las obras de Dios, todas sus maravillas. El Evangelio es algo impresionante porque el Evangelio es muy importante para la salvación de todo aquel que crea en Jesús. Porque si Jesús es el que murió, el que vino a morir en la cruz para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él está la bendición de Dios, en Cristo está todo. Dios ha sido bueno con nosotros, dándonos a su Hijo, en un regalo tan precioso, bañado en sangre, que nos limpia de todo pecado. Y en la obediencia a la palabra nos santifica, amigos. Este es un secreto de Dios que dice que su palabra es espíritu y es vida. En su palabra está la santificación. Él ya nos santificó por su palabra. Nos ha santificado. Pero la obediencia es primordial. Sin obediencia el hombre se pierde. Porque fuimos llamados a la obediencia. Ahí lo dice, por ejemplo, se me hace que en Romanos creo que lo dice al principio, que dice, yo apóstol de Jesucristo. Vamos a ver, es antes de Corintios, después de Hechos, Romanos. Fíjense lo que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y aquí está la palabra llamados, así como Dios llamó a Zaqueo, te llama a ti por medio del Evangelio. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, el secreto más grande, la obediencia a la fe, llamados a la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No dice nada más algunas naciones o una nación. La salvación es para todos. El llamado es para todos.
pero la gente decide. Entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. Si no quieres ser de Jesucristo, no hay problema. Ay, que mi religión, no hay problema. Tu religión no es Jesucristo. Tu religión es un sistema religioso. Llamados, fíjense, llamados a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados. Dios te llama a ser santo. Es un mandamiento. Sean santos como mi Padre es santo. Llamados a ser perfectos. Dios nos perfecciona. En obediencia somos perfeccionados. Llamados a ser perfectos. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, este es el propósito de Dios. Dios te llama y tú tienes que obedecer. La obediencia de Dios es muy importante. Sin obediencia no hay nada. Prosigamos a la meta en obediencia. Si te sales de la carrera, perdiste. Si te desvías del camino, perdiste. Te perdiste. No soy de los... Bueno, ese argumento que dice, ay, que la salvación se pierde. No me gusta ese argumento. El hombre se pierde. Aunque el hombre... Vean a toda la gente, está perdida y está oyendo. Van a su iglesia y oyen de Dios, pero está perdida. Los drogadictos están perdidos en las drogas. Los asaltantes perdidos en su... Ay, y creen en Dios según ellos. Así es de que, amigos, Dios tenga misericordia de la gente. Porque Cristo viene pronto. No sabemos a la hora que va a llegar, ni el día, pero sí sabemos que está pronto a llegar, como dicen muchos predicadores. Cristo viene pronto, quizás hoy en la noche, quizás mañana, quizás pasado, más o menos. Pero a como van las cosas, falta muy poquito tiempo. Así como nació Jesús, así su promesa será realidad del arrebatamiento. Y después de los 7 años de tribulación y gran tribulación, vendrá el Mesías a pisar sus pies en el monte de los olivos. Pero mientras nosotros los cristianos esperamos que regrese Jesús en las nubes, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, en las nubes, para irnos con Él a vivir, como Él lo prometió, Juan 14:1. Él se fue y regresará, y lo prometió. Está preparando moradas para nosotros. Así es de que estaremos en aquel lugar precioso. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Los que no han visto el video, véanlo todo completo y comenten. Nadie comenta. Quizás no sé qué piensen. Yo digo, a mí no me comentan nada. Yo veo que comentan en otros videos y comentan los cristianos cosas feas. Y digo, a lo mejor yo no soy como los otros, que tengo que decir cosas feas. No, jamás. Yo voy a hablar del evangelio, de la salvación y del amor de Jesús. Así es de que, amigos, a veces me he equivocado y a veces de adrede me he equivocado y no dicen nada. Ni aún así dije, y a los herejes sí les atacan. No ataquen, no debatan, hermanos, eso es pecado. Debatir no está bien. Hay que amarnos unos a otros. Dios les bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Mañana voy a leer la parábola de los talentos. Esa es una parábola que me da miedo. Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere. Vamos a pasar este video a YouTube. Gracias, bendiciones para todos.